Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, sí. Dios le bendiga, hermano Luis. No, aquí. Gloria a Dios. Sí, sí, claro que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Y a tu nombre, amados hermanos. ¿Vive o no vive? Tenemos una palabra, amados hermanos, para hoy. Préstele mucha atención, porque esto le va a ayudar a usted a vivir, a caminar, a trabajar, a pensar, a realizar cosas correctamente. Una de las razones por las que nosotros miramos gente que tal vez no es mala persona, haciendo cosas indebidas, es por algo que se llama juicio. Tenemos algo aquí que se llama razón, y la razón está en el intelecto de la persona, ¿verdad? La razón la usan los estudiantes para hacer sus tareas. El conductor usa la razón para ir manejando con prudencia. Total, que la razón está en todo el campo del haber de la persona. Entonces, hoy tenemos un tema que se llama juicio con equilibrio, con balance, con responsabilidad. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 7, verso 1. Mateo capítulo 7, verso 1. Y dice la Biblia ahí, nos ponemos de pie, amén, gloria a Dios. Pongámonos de pie solo para leer un versículo, el verso 1. Dice así el león de la tribu de Judá: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Puede sentarse. La palabra juzgar viene del griego crino. Crino se escribe fácil, amados hermanos, con letra K, crino. Y significa crino lo siguiente: distinguir, decidir mental o intelectual o judicialmente, condenar, castigar, pensar, resolver, determinar, diferenciar, hacer justicia, juicio, juez, juzgar, examinar, hacer diferencia, reflexionar, discriminar, separar completamente. En los colegios, siéntese, en los colegios de, ¿cómo que le llaman? Preescolar, a veces le enseñan al niño a que vea los colores, que los conozca. Entonces el niño aprende ahí a discriminar, o es decir, a hacer diferencia entre un color y el otro. Amén. Cuando un juez tiene enfrente a dos personas que tienen un problema, él tiene que juzgar a esas dos personas. ¿Qué es lo que él juzga? La acusación del uno contra el otro. Entonces él, cuando juzga, cuando le dice al condenado, te condeno a tantos años de prisión, es que él ya tomó una resolución, ya tomó una decisión. Por eso juzgar aquí significa resolver. A un juicio se le llama resolución judicial, porque ya tomó el juez una decisión, ya juzgó, ya él creyó que era lo conveniente para aquella persona. O sale libre o va a la cárcel. Amén. ¿Y a su nombre? Ok. Esta palabra crino la vamos a ver en diferentes contextos hoy. Y vea lo que dice el verso 2 para que usted tenga un juicio mayor sobre esto. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Paja, una especie como de basura en el ojo. Amén. Sí. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Oiga lo que él dice: hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la que está en el ojo de tu hermano. Amén.
Vea lo que está queriendo decir aquí Cristo. Una viga, amén, esto en el techo es perlín, pero imagínenselo usted purita madera y zinc. Viga es esto que atraviesa el templo de lado a lado. La persona, dice él, que está condenando a su hermano, pero está en el mismo pecado de él, esa paja que se ve en el ojo del hermano, juzgado, en él se ve como esta viga. Así lo miraba él. Pero yo quiero que usted vea que yo no quiero hablar de estas cosas hoy. Yo quiero hablar de un juicio totalmente diferente. Estoy leyendo esto porque en las iglesias evangélicas se nos ha enseñado que nosotros no podemos juzgar. Aquí la crítica contundente de Jesús es para alguien que es, por ejemplo, un chismoso criticando a otro. Entonces, el chismoso que critica a otro, un ejemplo, ¿verdad? El pecado de él ante Jesús se ve en el ojo como una madre viga, y una viga de madera tiene como ese espesor. ¿Verdad? Entonces, toman esa verdad que Cristo dice para decirle al pueblo de Dios que ellos no pueden juzgar, y no es así. Lo que Cristo está diciendo aquí es que si yo no tengo moral, no tengo testimonio, no tengo calidad moral para criticar a alguien, que no lo haga. Porque si lo hago estando en el mismo pecado que está mi hermano, el pecado de él se ve en mi ojo como una viga. ¿Amén? Ok. Entonces yo quiero que usted vea que el juicio que vamos a estudiar hoy es universal. Él cubre todo el campo. Tenemos que vivir juzgando todos los días. Si no lo hacemos, podemos pecar ante el Señor. ¿Me doy a entender? Usted va a ir viendo cómo en esta enseñanza usted va a aprender que el juicio que tenemos que tener nosotros todos los días, en donde nos encontremos, lo tenemos que hacer por ley para poder vivir en este mundo. Muchas veces el juicio va acompañado solo de una cosa, la razón, que está en mi intelecto. Otras veces mezclo la razón, amén, y me apoyo en mi juicio espiritual, en mi conocimiento de la palabra y en la ayuda del Espíritu. Hay una expresión en el libro de Romanos que dice, y todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Y cómo se guía usted? Bueno, usted se guía por la palabra, pero se guía por los impulsos del Espíritu. Dice la Biblia que Dios fue empujado, Zacarías, al templo para conocer al niño Jesús, porque él se había hecho una promesa con Dios de no morir hasta no tener en sus brazos al Salvador del mundo. Dios se lo había prometido. Entonces fue movido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Amén. ¿Y a su nombre? ¿Vive o no vive? Entonces yo quiero que para que entremos en materia y miremos el primer juicio correcto que debemos de tener, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Antiguo Testamento. Perdón, vamos a ir después. Primero acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 4. Oiga lo que el Espíritu Santo dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, los dirigía, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, aquí viene lo mejor, lo que le interesa a usted respecto al juicio, fíjese bien, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres. Los hombres allá afuera pueden juzgar a como les dé su gana, ellos no conocen al Señor, les dice, pero ustedes por el amor de Dios cuando vayan a juzgar, acuérdense que en el lugar de Dios lo hacen. Amén. ¿Vive o no vive? Sino en el lugar de Jehová juzgan ustedes, dice, el cual está en vosotros cuando juzgáis, cuando ejercen el derecho, el juicio. Verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, mire lo que dice, número 1, no hay injusticia. Número 2, no hay acepción de personas. Número 3, ni admisión o no se admite, o él no acepta cohecho que soborne. Amén. Entonces, ¿qué hacían estos jueces? Para ayudarle al gobernador a gobernar Israel. Ellos se paraban frente a personas que tenían problemas y juzgaban el problema. Pero ¿cómo lo hacían? Se agarraban la ley
para no equivocarse, y de acuerdo a lo que decía la ley, así juzgaban. Les voy a poner un ejemplo. La ley decía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que el violador del día de reposo debía de morir apedrada. No lo podías apedrear si no tenías pruebas. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, una vez que yo tengo los 2 testigos, o los 3, que vieron a esta persona trabajar el día de reposo, yo como juez doy la orden que se le apedree. Amén. Ahora está viendo usted por qué es necesario juzgar. ¿Y es su nombre? ¿Vive o no vive? ¿Y quién es el que vive? Ok, vamos a ir ahora sí vamos a ir a Primera de Reyes. Ahí tiene un primer ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Para los que se les olvidó, estamos estudiando juicio con equilibrio. Juicio con equilibrio. En el capítulo 3 de Primera de Reyes, voy a leer solo el verso 3 para después leer el 7. Mas Salomón amó a Jehová. Oiga lo que dice, préstele mucha atención a eso. Andando en los estatutos o en las leyes de David su padre. Amén. Leamos el 7 ahora. Le está rogando él al Señor qué es lo que él quiere de Dios. Y vea lo que le dice en el verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Pero yo tengo un problema. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Cuál es el problema de los jóvenes? No tienen un buen juicio, necesitan mucho consejo, son alocados para hacer las cosas, creen que todo se puede hacer la zumba marumba, pero cuando el padre se pone con el hijo, ¿verdad? Él dice, no hijo, le dice, vas a meterte a problemas, las cosas no se hacen así. Entonces él dice, bueno, a mí me han puesto aquí a gobernar, pero ¿cómo lo hago? Porque yo soy un hombre sin experiencia, ¿verdad? Yo soy nuevo en este negocio, soy un muchacho, ¿cómo hago? Yo necesito la ayuda de Dios. Entonces le está pidiendo sabiduría al Señor para poder juzgar a su pueblo. Veamos lo que dice el verso 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre qué. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Así que aquí la palabra discernir es juzgar. Yo puedo estar con un teléfono, querido y querida, y usted me dice, te voy a presentar un siervo de Dios, pruébalo pues. Y él está al otro lado y yo estoy aquí. Y yo no vivo de rodillas para que cualquiera me meta gol a mí. ¿Sabe por qué? Porque vivir en la presencia de Dios te da discernimiento. Para tú juzgar si lo que aquel te está diciendo es un chorro de mentiras, es un farsante, es un charlatán. Entonces el discernimiento que él necesitaba era de Dios. Y eso lo hacía a él juzgar entre lo bueno y lo malo. Dios le dijo a Jeremías, mira, yo te quiero levantar a ti. Y quiero que tú seas un hombre, le dice, que aprendas a separar lo precioso de lo vil. ¿A qué cree que se estaba refiriendo? A lo mismo que estamos hablando aquí. A que juzgara correctamente. Que no siguiera él el camino de Israel. Que ya no hacían diferencia entre lo bueno y lo malo. Simplemente caminaban. ¿Me doy a entender, amados hermanos? El juicio lo necesitamos nosotros. ¿Y a su nombre? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste, préstele mucha atención a lo que viene. Para ti demandaste inteligencia para oír juicio. Amén. ¿Sabe qué cosa es oír juicio? Yo estoy con inteligencia del Espíritu, con discernimiento del Espíritu, escuchando un ejemplo a dos litigantes, el juicio de ellos. Yo oigo el juicio, pero lo discierno, hago diferencia y le doy la razón por el amor de Dios a quien la tiene y no a quien no la tiene. Y eso es lo que él necesitaba. Entonces Josafat hizo lo mismo. Le transmitió este juicio, esta experiencia a los jueces, pero les advirtió que tuvieran cuidado, que no fueran a ser injustos. Amén. ¿Cómo hacen aquí afuera? Harto soy de ver eso aquí yo. Alguien anda quejándose porque a la hora de que se le ocurrió ir al juzgado,
el dichoso juez decidió darle razón a quien no la tenía. Esto, mire mis manos, a esto se le llama en la Biblia cohecho o soborno, porque aunque la constitución de nuestro país diga que todos somos iguales ante la ley, a la hora del billete, mi amor, eso cambia la conciencia del juez. Cuando un juez en el Antiguo Testamento era íntegro, cuando tú le ofrecías dinero y él lo rechazaba y le daba la razón a quien la tenía. ¿Cree usted que cuando ellos mueran no le van a dar cuenta a Dios? ¿Cómo no? Todas las autoridades están puestas por Dios. Y ellos, aunque sean autoridades seculares y no espirituales, le tendrán que rendir cuenta a Dios de cuántos juicios elaboraron injustamente, de cuántas resoluciones judiciales dieron injustamente. Amén. Dios no puede ser burlado. Vamos con el siguiente punto. Numeral 3. Juzgando rectamente. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 7, verso 36. Nuevo Testamento. Lucas capítulo 7, verso 36. Y a su nombre, amados hermanos. Lucas capítulo 7, verso 36. Y dice la palabra del Shaddai ahí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lo invitó a comer a su casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado a Jesús a comer, dijo para sí, o sea, adentro de él, mira el juicio de él, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora o prostituta. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor, o sea, un prestamista, alguien que presta con intereses, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, será más agradecido. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente, ¿se da cuenta? Que usted necesita el juicio. Entonces lo que leíamos en Mateo 7, que dice, no juzguéis para que no sea juzgado, está criticando Cristo el sinvergüenza que siendo el mismo pecador que el otro, haciendo la misma cosa, está juzgando a su hermano. Pero si nosotros revisamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el juicio lo necesitamos a donde vayamos. Amén. ¿Cuántos de ustedes van al mercado? Miren si son tontas para comprar naranjas podridas. Ahí les ponen el canasto. Pero su deber es ¿qué? Escoger. Para escoger usted necesita juzgar. ¿Cómo lo hace con la vista? Dice, esas chayas se ven como pasadas de moda ya. No, deme de la tiernita, por favor, media docena. Se va a los mangos y los mira todos remaduros. No, y quiero 2 docenas, y aquí a 3 días ya están podridos. O cuando los toca los siente todos flojos porque ya están pasando de moda. Hasta para ir a comprar ropa. Decimos, ¿con qué ropa me veo yo más guapo? Se lo voy a hablar bien claro. A mí me luce la camisa manga corta. A él le luce la camisa deportiva. Él se ve guapo. Amén. Es su nombre. Yo juzgo que se ve guapo. Aquí estoy juzgándolo a él, pero en el buen sentido de la palabra. Porque nadie se puede ver guapo a sí mismo. Yo lo hago para animarme porque no me queda otra. Amén. Necesitamos el juicio. Y es su nombre, amados hermanos. Necesitamos juzgar rectamente. ¿Quiere saber que el juicio recto en la Biblia, amén, nos da a entender en iglesia? ¿Cómo se debe de juzgar en iglesia? Amén. Yo juzgo que aquí hay personas que son humildes y hay personas que no. Son más fervorosos con el carácter. Amén. El carácter nos ayuda a juzgar correctamente muchas veces. Y es su nombre, amados hermanos. Numeral 4. Juicio ante los desafíos de la vida, en el mismo libro de Lucas, pero ahora en el capítulo 14, dele vuelta como 2 o 3 páginas. Lucas 14, verso 25. Oiga lo que dice ahí el Espíritu Santo. Lucas 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, a su madre y a su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a hacer una pausa comercial aquí. Cuando Jesús habla de aborrecer, no está hablando de odiar. Amén. La palabra contextual en el griego aquí es amar menos. Yo les voy a decir qué significa eso. Amar menos. Por ejemplo, si a mí Dios me dijera ahorita aquí delante de ustedes, ¿a quién querés más? ¿A tus padres? ¿A tu mujer? ¿A tus hijos? ¿A quién querés más? ¿A ellos o a mí? Por supuesto que yo digo que a Él. Cuando yo adopto esa posición con Jesús, yo lo sigo a Él, aunque yo sepa que Él no me llamó a un camino de rosas, que yo voy a sufrir, que voy a pasar por necesidades, pero como lo amo más a Él que a mi familia, amén, que a mis amigos, yo lo sigo a Él. A eso se está refiriendo. El que no aborrece aún su propia vida. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que los mártires que murieron aborrecieron, dice que menospreciaron hasta la muerte su propia vida. Las dieron en ofrenda con tal de ganarse el cielo. ¿Me doy a entender? Entonces no está hablando de odiar. Sigamos leyendo, verso 27. Y el que no lleva su cruz, ahí está hablando de sacrificio, y viene en pos de mí o me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando comenzaste a hacer tu casa, no le hiciste ni un solo, pero te cuadraste en el proyecto. Mira lo que tuviste una visión natural, humana, secular, no es espiritual, pero pensaste en ella. ¿Y cómo comenzaste? Compraste el terreno. Una vez que compraste el terreno, comenzaste a hacer las bases. Y ahí iba poco a poco. Pero ¿qué había en vos? Una fe y una visión. Entonces, el reino de Dios se compone de fe y de visión. Lo que Dios nos da como recompensa se llama provisión, porque el que me dio la visión me da la provisión. La provisión de un pastor es una iglesia. Son personas, no estoy hablando del templo. La provisión de un pastor es templo. La provisión de un pastor, amén, son bendiciones espirituales y económicas. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, una visión y una provisión. Entonces, oiga lo que dice. Si alguien quiere hacer una torre, calcula los gastos. ¿Cuánto para la mano de obra? ¿Cuánto para el material? Ajá, pero si no tenés la fe, dice Jesús, para comenzar la obra, mejor no te metas en el negocio. Entonces, aquella persona que tiene un correcto juicio es aquella persona que calcula los gastos, que calcula las dimensiones del proyecto que él tiene, que calcula incluso cuánto él va a sufrir por amar a Cristo y por seguirlo. Calcula. Entonces te pone una visión, Jesús, natural, para que comprendamos la situación espiritual, y es su nombre. Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento o el arranque y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Cuando hay personas que se van para Estados Unidos y les va mal, tal vez no los deportaron, simplemente les va mal, ellos vienen para atrás, sin ni un peso. ¿A qué se expone esa persona cuando viene aquí? A la burla de los que lo vieron salir. Así es la gente del mundo, vive pendiente como el fariseo, ¿en qué fracasás para señalarte? Entonces dice Jesús, si no tenés la capacidad de aguantar el proyecto y terminarlo, porque aquí hay un principio, se lo voy a decir a muchos de ustedes aquí, lo que comiencen como comenzó él con su casa, termínenlo. La vida en Cristo Jesús es una carrera. Se comienza a correr y se termina la carrera cuando morimos en la perfecta voluntad de Dios y nos vamos al cielo. La carrera no fue terminada correctamente cuando la persona no vivió bien y se va al infierno. Amén. Dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo al blanco. He acabado la carrera, he guardado la fe, pero es que ya sentía que en unos días ya Dios le había testificado que él iba a morir. Cuando él voltea a ver para atrás desde su conversión hasta el momento que él testifica así, se da cuenta que se ha guardado con temor y temblor para Dios. ¿Qué hizo él? Calculó bien los gastos. Creyó que podía terminar la torre, que había dinero para los obreros, que había dinero para el material. Si no tiene la fe usted para comenzar algo,
Mejor no se meta porque no va a terminar. Amén. ¿Y a su nombre? Mire la burla en el verso 30, mire la burla del mundo, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, verso 31. O qué rey, aquí está poniendo otro ejemplo, este es lo mejor de todo. O qué rey al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 hombres al que viene con 20,000. Amén. Y si se da cuenta, dice él, porque él usa el juicio, y si se da cuenta que no puede, cuando el otro está todavía lejos, el enemigo, les envía una embajada o un embajador o un enviado, y le pide condiciones de paz, un acuerdo de paz. Ese juicio correcto no lo tuvo Saddam Hussein. Se puso a retar a todas las naciones poderosas de la tierra, y se unieron contra él, y en cuestión de un mes estaba liquidado. ¿Qué era lo sabio que él tenía que hacer? Usar el juicio correcto. Mandaron una embajada a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, a todos los países que se levantaron contra él, y pedir un acuerdo de paz, un armisticio. Amén. El mundo necesita el juicio, un juicio correcto para vivir, más nosotros, porque somos cristianos. Y a su nombre, amados hermanos. Voy con el siguiente numeral, juicio con justicia. Veamos si eso es verdad. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso 30. Juan, no carta, sino evangelio. Juan, capítulo 5, verso 30. Y a su nombre, amados hermanos. Juan, capítulo 5, verso 30. Y dice así, no puedo yo, dice Jesús, hacer nada por mí mismo. Mire cómo lo dice él. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí hay un principio. Si el juicio que usted desarrolla no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, considérelo un juicio injusto delante de Dios. Usted podrá hacer lo que le ronque en su casa con sus hijos. Si no lo juzga rectamente, si no lo juzga con justicia, es pecado delante de Dios, con todo y que usted me diga que es la autoridad de la casa. Y quiere saber por qué Jesús menciona la palabra justicia, lo voy a llevar a un salmo nada más, y vamos a regresar de nuevo a Juan. Acompáñenme por favor al Salmo 89, verso 14. Salmo 89, verso 14. Y a su nombre, amados hermanos. Justicia y juicio son el cimiento o las bases de su trono, de su reino. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Amén. Así que Dios, cuando juzga a la humanidad, lo hace sobre la base de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la base de donde se asienta su trono. Una vez Jesús se paró frente a los fariseos y les dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos eran autoridades religiosas, pero ya estaban viviendo en el infierno, porque todos los juicios que ellos elaboraban, los elaboraban fuera de los parámetros establecidos por las Escrituras. Amén. Regresemos al libro de Juan. Fíjate lo que dice el libro de Juan. No puedo hacer nada yo por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Yo les voy a hacer una pregunta porque quiero otro principio. El principio, amén, del oír la palabra. Amén, amados hermanos. El principio de oír la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí, después de oír una palabra, salimos a hacer un juicio en la casa, en el trabajo o en la calle, que esté de acuerdo con lo que nosotros oímos? Vea lo que está queriendo decir Jesús. Jesús caminaba, fíjese bien, Jesús caminaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Oiga lo que dice ahí, préstenme atención. Según oigo, así juzgo, dice él. Amén. Yo les voy a decir algo que es doloroso aquí. Muchas denominaciones caminan y ellos dicen que sirven a Dios, pero lo que menos hacen es oír la palabra. No oyen. Y por supuesto, cuando ellos van a realizar un juicio, como denominación, como organización evangélica, lo hacen sin oír a Dios.
Una molestia del Espíritu Santo, ¿quiere saber cuál es? Que en muchas iglesias el Señor se queda allá afuera y no entra. Aquí hay un país centroamericano que no quiero mencionarlo, donde el predicador invitado, un ejemplo, puedo ser yo, se le acerca el pastor y le dice: siervo, tiene 10 minutos para predicar. Si usted se me pasa esos 10 minutos, yo le arrebato el micrófono. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Usted ve en esa iglesia un juicio espiritual correcto? ¿Usted ve en esa iglesia libertad para el Espíritu Santo? ¿Usted ve en esa iglesia que quien preside la iglesia es Dios y no el pastor? No lo ve, ¿verdad? Por eso Dios prefiere quedarse afuera. Porque las reglas, los estatutos de la denominación tienen atado de pies y manos al Espíritu Santo y no le permiten que Él reine en el púlpito. Entonces ellos se están quedando con el cascarón. Por eso el libro de Apocalipsis dice que por esa falta de juicio el candelero a muchas iglesias les fue quitado y se quedaron solos como un político en desgracia. Si aquí se quiere derramar el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para decir: ya no se sigas derramando, ya no te derramé, son las 12, ya nos vamos? Señor, ya para de estar ministrando al pueblo, porque el pastor ha dicho que de las 12 el predicador no se puede pasar. Entonces dice el Señor: para estar peleando con ese montón de hijos del diablo que dicen que son cristianos, se dejan prácticamente que Satanás reine sobre ellos. Según oigo, dice Jesús, así juzgo. Yo he juzgado mal porque no he oído a Dios, pero ahora yo me preocupo por oír a Dios para juzgar correctamente. Amén. Ya su nombre. En el mismo libro de Juan, dele vuelta a su página, capítulo 7, verso 44. Juan 7. Juan 7. Oiga lo que dice, amado hermano. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, vuelve a decir lo mismo, con justo juicio. ¿Por qué él está expresando eso aquí en este versículo? Si leemos 2 versículos más antes, del 22 al 23, nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Y a su nombre? Dice aquí, el verso 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Está hablándole a los hebreos. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. ¿Qué era la circuncisión? Un trabajo del sacerdote. Un niño era presentado al 8º día de nacido y él lo circuncidaba el pene del niño. Entonces, ¿eso qué era? Era un oficio de ministerio, era una labor de sacerdotal, por lo tanto era trabajo. Entonces, están criticando al hombre porque anda sanando a personas en el día de reposo. Entonces viene y le dice: ¿y ustedes no circuncidan a los niños en el templo? Lo hacen, le dice, lo hacen el día de reposo. ¿Qué corona tienen ustedes? Le clamaban a Jesús porque quebrantaba el día de reposo y ellos eran otros. Era lo que estábamos leyendo en Mateo 7, verso 1. Entonces Jesús le dice: ¿y ustedes no sacan el burro que se ve en el hoyo? Ustedes lo sacan el día de reposo porque no son tontos, no quieren que se ahogue. Amén. Verso 23, vea lo que dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y dice él en el verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Las apariencias, la palabra apariencia viene del griego opsis, que significa que yo solo puedo ver la parte externa de una persona. Las verdaderas intenciones de su corazón, yo no tengo acceso a ellas más que solo Jesús. Por eso un día le dice, id y investiguen, no les dio a él la palabra, id y investiguen. ¿Qué significa? Misericordia quiere y no sacrificio. Lo mismo le estaba diciendo por la misma razón. Porque para Jesús no había como hay hoy día de fiesta para muchos predicadores. Eso pasa cuando amén. un hombre de traje y corbata, y digamos, viene otro humilde, pobre, amén. Y le da el otro lugar al que viene de estar colgado bajo el mundo. Y puede andar podrido también. Pero ¿qué estoy viendo? Nada más lo de afuera. Fíjense que Dios se llevó a una iglesia, a un predicador, lo sacó del cuerpo y le dice, te voy a mostrar la iglesia. Y le muestra la iglesia. Todo se miraba bien a los ojos del predicador. Y le dice,
Ahora te voy a decir en qué piensan ellos. Aquel está pensando en el adulterio, mira cómo le dice Jesús. El otro está pensando en el trabajo, cómo hacer negocio. El otro está pensando en el celular. Y le comenzó a decir que todos los pensamientos de ellos no estaban relacionados con el reino. Estaban ahí. Decían amén y aplaudían, pero ¿quién es el que se da cuenta de qué estamos pensando cuando nosotros estamos en el culto? Solamente Jesús. Una vez salió Samuel a buscar un rey y le dice, ve ante los hijos de Isaí. Y mira bien guapo a Elías, bien vestido, como dice él, de traje, el mayor de los hermanos, el primogénito. Y quería ungirlo a él. No, le dice, no lo unjas a él. Porque vos mirás lo de afuera, la apariencia. Yo no veo eso, yo veo el corazón. Este tipo no me va a ser fiel a mí. Es al menor, al mocoso, el que está arriando ¿me entiendes? A él vas a irlo a buscar. ¿Cómo era el juicio del profeta? Un juicio humano. Él se estaba dejando llevar por las apariencias. Por eso la palabra griega oxid dice que solo tenemos capacidad para mirarlo de afuera de la persona, pero en el corazón solo Dios sabe. Amén. Yo sé que hay predicadores aquí que creen que yo soy una mala persona y que no tienen conmigo, no me conocen. ¿De qué se están dejando llevar? De la forma como yo predico, porque yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a la gente. Porque ellos en sus iglesias son un atajo de mediocres que tienen condenada y viviendo a la gente en el infierno ya. Entonces el juicio de ellos es nublado, más la de la gente también. Pero solo Dios sabe, hermanos, solo Dios sabe si yo soy mala persona o no. Amén. Yo tengo unos vecinos ahí que creen exactamente lo mismo, pero ellos no son creyentes. Pero ¿cómo es posible que alguien que es cristiano piense eso, hermano? Amén. Y a su nombre, amados hermanos. ¿Vive o no vive? Vamos con el siguiente numeral, juicio con apologética. Acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Verso 18. Y a su nombre, amados hermanos. 4, verso 18. Agarran presos a los discípulos porque andan predicando el evangelio y sanando personas. Y en el verso 18 las autoridades les dicen esto. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgáis, amén, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y por qué razón? Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de testificar. Fíjense que él les dijo a ellos, les doy a ustedes la oportunidad. Ustedes que dicen que son cristianos, ustedes que dicen que son sacerdotes, que son fariseos, que son saduceos, que manejan la ley, les doy la oportunidad que ustedes juzguen, según la palabra de Dios, a quién es lícito obedecer, a ustedes o a Dios. Amén. Pero el asunto no termina ahí, dele vuelta a su página. Capítulo 5, verso 26. Los vuelven a echar preso otra vez. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, por el milagro que miraron que ellos hicieron. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Amén. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre que es descarado y sinvergüenza. Cuelgan al hombre en un madero y tienen el descaro de decirle a quienes fueron testigos de quienes lo mataron, ¿queréis echar esa sangre sobre nosotros? Cuando ellos mismos le dijeron a Pilato, no queremos a ese hombre, danos a Barrabás, su sangre sea sobre nosotros. En el año 70 de nuestra era cristiana entró Tito a Jerusalén y se cumplió la palabra de Jesús. ¿Ves estos edificios? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el juicio de ellos ya estaba determinado desde que se echaron la sangre de Jesús encima, como juicio sobre ellos. Y a su nombre. Y oiga lo que les dice aquí, el asunto no terminó ahí.
Amén. Y a su nombre. Entonces respondiendo Pedro, dice el verso 29, y los apóstoles dijeron, es necesario, ya no le dicen ustedes muchachos juzguen, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese fue el juicio apostólico y profético, espiritual de los apóstoles. Ya no les digo, juzguen ustedes a quien es lícito obedecer, y a su nombre. ¿Se da cuenta que el juicio lo necesitamos? ¿Sabe qué significa la palabra apologética? En el griego significa defensa. Presentar, dice Pedro, defensa con mansedumbre cuando sea necesario presentarla. Y como los tienen presos y les están haciendo preguntas, ellos presentaron defensa. Lo hicieron con mansedumbre, pero lo hicieron con la palabra y lo hicieron con denuedo, que es valentía. Amén. El siguiente numeral, juicio de Jacobo. Acompañe en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 15, versos 1 y 2. Entonces algunos que venían desde Judea, amén, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no muy pequeña, porque fue grande el pleito con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. A algunos de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este asunto. ¿Cuál era el problema? Ya se estaba predicando el evangelio, pero algunos fariseos que se habían convertido insistían en guardar la ley. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había un problema. No estaban seguros si hacer eso con los gentiles. Leamos lo que dice el verso siguiente. Amén. El 19. Por lo cual, dice Jacobo, mire que están en una reunión los apóstoles discutiendo este asunto. Yo juzgo, o yo decido, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día. Cuando habla de Moisés no está hablando de una persona, está hablando de la ley, de la palabra. Amén. Y a su nombre, amados hermanos. ¿Le agarran cómo es este asunto? Allá en Antioquía se les estaba diciendo a los que no eran hebreos y se convertían a Cristo, circuncídense, y había un pleito. Entonces subieron a Jerusalén para que hubiera una reunión con los apóstoles, con el colegio apostólico, y que se decidiera. Para tomar una decisión había que formarse un juicio correcto. Unos decían una cosa, otros decían otra, pero se para Jacobo y dice, yo juzgo, yo les voy a cambiar esa palabra según Crino, yo decido, yo discierno, yo resuelvo. Amén. Crino significa decisión judicial, decidir. Amén. ¿Se da cuenta que el juicio lo necesitamos? No podemos andar malinterpretando las cosas. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 5, juzgando la inmoralidad y la tolerancia del pecado en la iglesia. Dice la Biblia en el capítulo 5, verso 1. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, a su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos o enorgullecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente, oiga bien lo que dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y a su nombre. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Eso no lo podemos cambiar, dice él.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos en la iglesia fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni algún comáis, porque cuando uno come con gente así se hace panza que se llamen cristianos. Amén. Verso 12. ¿Por qué razón? Dice el verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Qué quiere decir él aquí? Que si tenemos un problema aquí en la iglesia, tenemos que juzgarlo. El problema en la iglesia lo puede juzgar el pastor. El problema en la iglesia lo puede juzgar el pastor con los diáconos. Amén. Si usted es un líder de la iglesia de buen testimonio, usted puede juzgar a ese hermano. Amén. Y decirle, mira, lo que estás haciendo vos no ayuda en nada a la iglesia. ¿Cómo vas a estar viviendo vos con la mujer de tu papá? Le quitaste la mujer a tu propio papá. Estás en pecado, tenés que arrepentirte. Y todavía quieres pasar a cantar especiales aquí. Y si el pastor lo permite, entonces la persona no va a cambiar. Entonces dice Pablo, yo me doy cuenta que tanto el pastor como todos los miembros de esa iglesia están envanecidos. Yo, aunque no esté ahí, de un tajo ya lo busqué, echar a ese perverso de ahí. ¿Se da cuenta que el juicio es necesario? Hasta para disciplina en la iglesia. Aquí la disciplina de Pablo no era condenar de un solo al hombre al infierno, sino que era recuperativa, que él estando fuera del rebaño, cayera en sí y diga, hombre, hice mal. Yo no debía haber hecho eso, voy a hablar con el hermano, un pastor, y voy a decir que yo voy a dejar a esta mujer y que yo pues me voy a someter a la disciplina que él quiere. Pase para acá, no le podemos decir que no, porque el hombre se arrepintió. Si los brujos nos maldicen todos los días y uno viene aquí arrepentido, démosle lugar. Amén. Acuérdese de donde Dios nos sacó a todos nosotros. Y a su nombre. Juicio de dos litigantes. Solo dele vueltas ahí en su página. En el mismo capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6 de Primera de Corintios dice así: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra su hermano, contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o sea, los juzgados, la policía, no delante de los santos, las autoridades de la iglesia? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, que son los demonios, cuanto más las cosas de esta vida? Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Esto es algo bien serio. Yo le voy a decir, si todos aquí fuéramos un poco de brutos, ¿cómo hacemos para juzgar los problemas de los hermanos? Amén. ¿Qué te hace a ti, querido y querida, sabio? La palabra. ¿Qué te hace a ti inteligente? La palabra. ¿Y a su nombre? ¿Qué te hace a ti sabio e inteligente? El Espíritu Santo. ¿Qué te hace a ti sabio e inteligente? La obediencia a la palabra. Tú no eres sabio jamás haciendo lo contrario de lo que dice la Biblia. Entonces él dice, es el colmo que los bochinches entre ustedes, que tienen que llevárselo al pastor, a los ancianos de la iglesia, en este caso son líderes, a los diáconos, ustedes corren a los tribunales a llevarlo allá. Y entonces no hay alguien ahí que tenga sabiduría para que juzgue entre hermano y hermano. No hay, dice. Amén. De su nombre. Es triste eso. Usted va a ver en la televisión a pastores con pastores peleándose porque el uno le vendió mal la propiedad, que cuando la compró no sabía que ese sumidero no servía, y comienzan, mire, en virtud de tomar la palabra del Señor, amén, que dice que donde dos se ponen de acuerdo, ahí está Él, y resolver las cosas ellos, no que tiene que reírse a carcajadas el diablo que está detrás de un juez impío y pecador, como dos cristianos llegan a litigar donde Él. Amén. Y por ese tipo de cosas, por ese tipo de testimonio, hay muchos cristianos en el infierno. Amén, porque es una violación clara. ¿Qué somos nosotros? Se lo voy a probar con la Biblia, sal. ¿Qué somos nosotros? Luz. Entonces cuando la sal se vuelve insípida y la luz se vuelve tiniebla, ¿qué hay en ese hombre o en esa mujer? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, dice el verso 6, y esto ante los incrédulos que son los tribunales. Amén. Verso 7, así que por cierto es ya el adverbio ya, aquí dice, es lo que usted conoce como lo que rebalsó el vaso, el colmo. El adverbio ya, eso es lo que significa, el colmo, se rebalsó el vaso. Esto es lo último que ustedes pudieron hacer en la iglesia. Es una falta ya, dice el verso 6, verso 7. Amén.
Es una falta. La palabra falta viene de la palabra griega yetema y significa perjuicio, falta, amén, fracaso, y es su nombre. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo de lo que yetema significa. Si aquí nosotros comenzamos a hacer las cosas incorrectamente, por más que luchemos, la gente de la calle se va a dar cuenta. Amén. Y claro, cuando la sal se pierde y la luz también, la opinión del mundo con respecto a nosotros, porque este problema, olvídese, se da en muchas iglesias, principalmente donde no se predica a Cristo y a este crucificado. Y dice la gente, para ser como estos cristianos que ahí viven en los juzgados, mejor me quedo en mi casa. Si mirás llegar a pastores a los juzgados a pelear por propiedades con la misma misión, porque hay pastores que se han quedado con los edificios de la misión, ¿sí? Entonces mejor que quedan ellos en su casa. Entonces la palabra yetema significa pérdida, fracaso, deterioro. Amén. Es una falta ya, dice, entre que vosotros tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Esta palabra agravio es dañar, es injusticia. Cuando alguien me ofende a mí, me agravió, me ofendió, me dañó, me practicó una justicia en mi contra, y a su nombre. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Dice. Pero vosotros cometéis el agravio, el daño, y defraudar, y esto a los hermanos. Amén. Ahora viene aquí la prueba de lo que les acabo de decir. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora vea lo que dice el verso 12, para que termine de comprobar usted que esto es delicado lo que estoy diciendo. Mira lo que dice el verso 12. Todas las cosas que yo puedo hacer, porque me da mi gana hacerlas, me son lícitas, pero no me convienen, dice. Amén. Así que a la hora que yo quiera juzgar, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, yo puedo hacerlo como yo quiera, porque eso es fácil, tenemos libertad para hacerlo, libre albedrío. El problema es que si lo que yo voy a juzgar va de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Yo la vez pasada estaba criticando a un evangelista. Este evangelista tiene la mala maña de que se hace amigo de gente de pésimo testimonio. Y yo le dije, mira, Dios me reveló esto y yo te lo voy a decir. Te miraba en el brocal de un pozo brincando desnudo de un lado a otro. Luego te veo que vas caminando con alguien y la persona trae una mochila. La policía lo para al tipo y le revisa la mochila. Yo no le quise decir que iba ahí, porque iba a brincar. Es de ese tipo de predicadores que explotan en 1000 direcciones, no aceptan que nadie los critique. Entonces le digo, yo no sé qué había ahí, pero la policía creyó que era conveniente meterte preso a vos y a él. El problema no era con vos, el problema es que andabas mal acompañado y por eso caíste preso, le digo. Amén. Todo lo que es injusticia en nuestra vida, Cristo lo tiene pendiente cada día. Ahorita hay un predicador preso esperando juicio, allá en mi tierra. Donde llegaba a la iglesia que lo invitaban a predicar, él la dañaba, con falsa profecía, sacándole dinero a los hermanos, cobrando por la sanidad y por los milagros que Dios hacía por mano de él. Tomando el nombre de Dios, como dice el libro de Romanos, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, por el mal testimonio. Yo conozco personas ahí, familiares de la señora, que viven pendientes a ver en qué me agarran. Todos los días, ese es el trabajo de ellos. Y Dios conoce que no le estoy mintiendo. Todos los días. Y yo tengo que vivir como el soldado, mire, en la atalaya, en la torre, vigilando cada cosa que voy a decir, cada paso que voy a dar, cómo voy a salir a la calle, cómo voy a regresar a mi casa, porque viven pendientes de todo. Y le van a dar cuenta al Señor de tanta persecución en contra nuestra. Amén. Y a su nombre, amados hermanos. Voy con lo siguiente. Y a su nombre. Esto es juzgando lo espiritual. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Juzgando espiritualmente. Amén.
Y a su nombre, amados hermanos. Ya con esto termino, para que ya nos bebamos la sopa de res. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Oiga lo que dice el Espíritu Santo ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Raya esa palabra. Una persona madura no tiene un mal juicio, tiene un buen juicio. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios ha predestinado desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y es su nombre. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Esa sería otra forma de expresarme. Verso 14. Pero el hombre natural, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de juzgar o discernir espiritualmente. Amén. No las puede entender, ¿por qué? Porque ha de juzgarlas o discernirlas, entenderlas, comprenderlas espiritualmente. Amén. Cuando Dios se está moviendo en una iglesia y usted tiene un juicio correcto, usted tiene discernimiento, usted puede saber que todo el mundo se está tragando lo que está pasando ahí, pero usted no, porque usted tiene discernimiento, y el discernimiento le ayuda a formarse un buen juicio de lo que está pasando ahí. Muchas veces en nuestras iglesias se está diciendo que el Espíritu dice, y el Espíritu no está diciendo nada. Amén. Pero cuando el pueblo vive más pegado a la televisión que a Dios, con facilidad usted le mete un gol. En el mismo libro de Corintios, capítulo 14, verso 29. Con ese versículo terminamos. En 1 de Corintios, capítulo 14, verso 29, estamos hablando de juzgar, que no se les olvide. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y los demás qué? ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué quiere decir Crino ahí? Los demás disciernan, juzguen. De su nombre. Se levanta alguien ahí. Así dice Jehová. Y todo lo que va a profetizar tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si se sale del cauce de las Escrituras, Dios no ha hablado nada. De su nombre. Que hablen los profetas, está bien que hablen. Pero quiero ver que van a profetizar, pues. Hermana, ese ya no es su marido, búsquese otro. Ay, sale usted a buscar otro. Más guapo que ese. No, ¿qué va a hacer? Hay iglesias donde se prohíbe incluso hasta profetizar porque han destruido matrimonio. Porque como eran un chorro de evangélicos que, como dice el libro de 1 de Corintios 6, no había quien juzgara entre lo bueno y lo malo. Todo el mundo era un catcher agarrando bola buena y bola mala. Amén. El juicio usted lo necesita. Cuando Jesús dice no juzguéis para que no seas juzgado, se está refiriendo a condenar a tu propio hermano que está en el mismo pecado que estás tú. Pero aquí el juicio lo necesitamos. Cuando yo veo algo incorrecto del nene, yo lo llamo y le digo, mire, y le hablo con la palabra. Si me vuelve a hablar de esa manera, le cae la tajona. Cuando me toca corregir a mamá, la llamo a careo con la palabra, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra, la llamo a careo. Mire, eso no es correcto que se dé aquí. Que mira que tenés 2 opciones. ¿Lo haces o se termina esto? Pero aquí las normas de la casa las establezco yo. ¿Me toca juzgar a un amigo? Yo voy a donde lo juzgo, pero lo hago con sabiduría, como este predicador que yo le digo. Que como yo sé que es un chichicaste, no lo puedes tocar, tuve que buscar una enciclopedia de palabras para que no se me ofendiera, porque es un evangelista niño, como hay un montón de misioneros niños, que son espectaculares en la plataforma, pero cuando usted lo critica, se desbarata el castillo de naipes. ¿Por qué? Porque no están fundados sobre la roca que es la palabra, sino sobre la arena. Son niños espirituales. La madre barba les cae hasta el suelo, pero no les puedes decir una medio cosita, ¡ay, ya se quebró el cristal! Amén. ¿Y a su nombre? Mire, yo estoy trabajando, hay un tío que trabaja en un Facebook, estoy estudiando, Amén. y un muchacho que está ahí, es que dejar la Biblia por donde lo busque, ¿verdad? Sí. Y entonces,
Aleluya. Pero nosotros tenemos que predicarle a ellos a donde está la llaga, para que la gente sienta. Amén. Entonces, ¿cómo? Porque hay que predicarle Amén. por lo menos a los católicos, pues, digamos. Es correcto. A quien necesita. Porque todos están haciendo mal, ¿verdad? Porque todas las cosas las hacen al través. Amén. Entonces, no me entiendo yo para juzgar. Entonces te voy a hacer una pregunta, le digo yo. Ahí está. ¿Dónde salió Martín Lutero? ¿De dónde salió? Este problema de juzgar, usted lo ve hasta en las películas. En las películas están tres personas discutiendo sobre la mala actitud de alguien. Entonces dicen todos, sí, pero nosotros no podemos juzgarlo. Nosotros quiénes somos para juzgarlo a él. Digo yo, esto se ha malinterpretado aún en el mundo. Filosóficamente se ha malinterpretado. Con el hermano yo me he sentado muchas veces. Yo le he dicho cosas que están bien en él y cosas que están mal. Pero ¿qué hice yo? Usé un juicio, pero como dice Jesús, aunque tú tengas razón de lo que vas a decir, tus palabras, tú no tienes el derecho de llegar destruyendo a nadie, aunque sea verdad lo que vas a decir. Tienen que ser sazonadas con sal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si él es mi pastor, yo lo voy a respetar. Que él no es mi pastor, pero aún usted siendo un simple miembro merece todo mi respeto. ¿Cómo le voy a llegar a decir yo lo que es verdad que le tengo que decir y no tengo palabras para decírselo? Entonces eso se llama atropellar a la persona. Entonces, como no ha sido enseñado qué cosa es un juicio correcto y lo que es esta enseñanza, porque esta enseñanza se ignora, para que usted lo sepa, en muchísimas iglesias. Usted va a ver a predicadores decir desde el púlpito, yo quién soy para juzgar al hermano, porque no tienen revelación de lo que es un juicio. Yo juzgo a mi hijo, y si yo no lo juzgo, ¿quién lo va a juzgar? Instruí al niño en su camino, para que cuando sea mayor, ¿qué es eso? ¿Cómo lo instruyo yo? Tomo la palabra, veo su pecado y lo corrijo. No caer en el pecado que dice Efesios. No acertéis a vuestros hijos. ¿Por qué? Cuando los hijos se alteran, cuando no les hablamos correctamente, no usamos las palabras que sean correctas. De dos formas usted le puede llegar a hacerle conocer la verdad a alguien. Con malas palabras, con malas actitudes y con buenas palabras y una buena actitud también. A cualquiera de nosotros nos molesta que se nos diga una verdad y que no se nos diga la verdad correctamente, con palabras sazonadas con sal. Usted no puede llegar a la empresa de Unión Fenosa a pagar su factura y usted mira a la madre cola, pero como usted es evangélico, usted cree que usted tiene derecho de llegar primero que los demás y le dice a la muchacha de la ventanilla, hágase a la cola, le dice, espere su turno, pero es que yo soy siervo de Dios. Pero es que a mí no me interesa, le dice, usted se va a hacer, ay, me está juzgando, pues, que lo que está haciendo la mujer está haciendo un juicio, pero el juicio está en base a mi mal comportamiento. ¿Me voy a entender? A donde vayamos, llegas a un restaurante, ¿qué vas a hacer? Esperar que te atiendan. Y si está lleno, espera tu turno. Pero que hay algo importante también que tenemos que ver. Amén. Usted le puede decir, mire, hermano Walter, sí, que la mantuviera así, y usted no me ha visto, usted no pudiera a ella. Sí, hombre, el hermano es esto, no es eso, pues. Ah, correcto. Usted me dice, hombre, yo no lo puedo jugar porque no lo he visto, pero yo lo voy a jugar porque Dios lo mira. Pero si usted me mira así, mi hermano, es que ahí creo que hay dos cosas de jugar, porque yo no puedo abrir. Amén. Mira, hermano. Claro, yo no lo he visto, le puedo decir, pero sí, Dios lo ha visto, yo lo voy a jugar. Le voy a poner un ejemplo sencillo de lo que está diciendo el hermano Uriel. A veces hay noches que yo necesito bajar una información y yo me voy al parque. Entonces bajo algunos archivos y las veces que llego están hijos de pastores y chavalos que aquí tocaban con un lenguaje cochino a la orilla de la acera de la alcaldía. Y a mí no sé qué me da y me hace el CPS de señas que los oigan, porque él los conoce como evangélicos que él es, a qué iglesia van, qué hacen en su iglesia. Si usted revisa bien de dónde vienen estas personas, ahí no se critica el pecado, se tolera. Entonces, las chavalas que van pasando ahí, hermosas y bien elegantes, son enamoradas por los mismos que nos tocan el piano en nuestra iglesia. Son vulgariadas por los mismos que tocan los pianos en nuestras iglesias. Yo les voy a hacer una pregunta, yo no me voy a poner a juzgarlos,
Pero si algún día tengo la oportunidad de verlos como ayer, que estaba deseoso de ver si uno de ellos era el que tocaba el piano, para irme donde el pastor y decirle que son hijos del diablo que no se deben de parar en nuestro altar. Pero como no los vi que se subieron, no les fui a decir nada y me vine. Pero yo estaba pendiente, porque se necesita ser demasiado descarado para estar oyendo música mundana en ese. Mire qué tremendo, estar oyendo música mundana, mirar pornografía ahí, vulgarear a toda la que pasa, enamorar a toda la que pasa y comportarse peor que la gente del mundo. Por eso el libro de Romanos dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, porque no nos distinguimos entre el mundo. Necesitamos, hermanos, un juicio correcto para distinguirnos de los demás. Y ellos saben qué clase de persona soy yo, porque ya me han visto predicar. Sí, pero no, yo le dije a su esposa ahora que ella no se halló en valor de soltarse de un solo, pero medio lo tocó. Porque ella percibió que había gente ahí de mal testimonio. En el lugar donde yo estaba un tipo hablando por teléfono. Y va a hablar y hablar por teléfono. Entonces, como 3 o 4 veces, entonces vengo yo y lo mando a callar. Y ahí le digo yo. Y le hago de señas que salga si quiere hablar por teléfono. Ya me tenía fastidiado. No me dejaba de escuchar a la mujer. Y es evangélico. Ella quiso decirlo ayer, pero no se dio en valor de soltarla, porque sabía que no solo una iglesia había varias. Incluso miró mal testimonio de gente vestida ahí. Amados hermanos, esta enseñanza nos va a ayudar a nosotros a juzgar la vida, la filosofía de la vida, la filosofía de la historia, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vive o no vive, amados hermanos. ¿No hay más preguntas? ¿Habla hoy o calla para siempre? Amén. Hemos terminado, pues voy a entregar aquí el lugar. Amén. Y a su nombre, amados hermanos. ¿Vive o no vive? Estaba afligido porque no miraba a la hermana Toñita.